La atmósfera en el Teatro Folis se tornó gélida en un instante. El público permanecía en un mutismo absoluto, procesando lo que acababa de ocurrir sobre las tablas. En el centro del foco, Mario Moreno, a quien el país entero ya identificaba como Cantinflas, intentaba recuperar el aliento. Sus pulmones trabajaban con fuerza y el sudor empapaba su rostro, pero aquello no era producto de su rutina cómica, era un pavor profundo, una sensación de vulnerabilidad que nunca había experimentado en sus 28 años de vida. Apenas unos minutos antes, mientras se perdía en sus característicos enredos verbales, había dejado escapar algo prohibido. Un desliz que, en aquel México de 1939, podía significar su ruina total. Había invocado un nombre que la gente solo se atrevía a susurrar, el apelativo del hombre más implacable y poderoso de toda la urbe. Pero, ¿cómo había terminado el hijo de un humilde empleado de correos de Santa María la Redonda en semejante encrucijada? ¿Qué verdad oculta cargaba Cantinflas para haberse convertido en la diana de la furia de los más poderosos? La clave residía en una noche ocurrida 3 años atrás, un episodio que Mario intentó sepultar en su memoria, pero que regresaba ahora para ajustar cuentas. Todo tuvo su origen en 1936, cuando Moreno aún deambulaba como un artista de carpas que luchaba por conseguir su siguiente comida. Aquellos circos itinerantes en las zonas más olvidadas eran su dominio, refugios donde los desposeídos buscaban un par de horas de alivio frente a la carestía de sus vidas. Esa velada en particular, tras cerrar su acto, un individuo de apariencia impecable lo abordó en la penumbra de los camerinos. Vestía una elegancia costosa, con un reloj que destellaba y calzado extranjero que relucía aún en la sombra. Su presencia transpiraba opulencia y autoridad. «Tienes un don, muchacho», le comentó con una mueca que intentaba simular una sonrisa. «¿Por qué desperdicias ese carisma con esta audiencia?» Mario conservaba cada frase de aquel encuentro como un tatuaje en la mente. El desconocido decía representar intereses que podrían catapultarlo a los recintos más prestigiosos del centro, donde el lujo era la norma. «Solo requerimos que pulas un poco tu discurso», añadió el hombre mientras encendía un habano de primera clase. «Menos crítica hacia la sociedad, un enfoque más ligero, nada de señalar a figuras políticas o empresariales, ya sabes a qué me refiero». Mario lo observó con detenimiento. En ese preciso momento, una convicción se forjó en su interior al comprender la realidad. Intentaban domesticarlo. Querían transformarlo en un bufete dócil para el disfrute de los ricos mientras el pueblo llano seguía sumido en la precariedad. «¿Sabe qué, caballero?», replicó Mario con ese gesto característico que después sería su marca. «Prefiero la escasez manteniendo mi integridad que la abundancia siendo un siervo de sus caprichos». El visitante no pronunció palabra, simplemente aplastó su cigarro contra el suelo con una lentitud amenazante, como si estuviera triturando el futuro del joven cómico. Al retirarse, lanzó una frase que quedó suspendida como un augurio sombrío: «Te vas a lamentar por esto. Nadie le da la espalda a quienes yo represento». Sin embargo, Mario no dio marcha atrás. Por el contrario, tomó una ruta inesperada. Los meses que siguieron fueron una verdadera prueba. De forma repentina, los escenarios de las carpas empezaron a negarle la entrada. Los empresarios alegaban falta de cupo o cambios en el gusto del público. Pero Mario no era ingenuo, sabía que alguien estaba moviendo hilos invisibles para sabotearlo. Fue Stanislao Zielinski, su colega y mentor de origen ruso, quien le ofreció el consejo que definiría su destino. «Si Mario Moreno está bloqueado, conviértete en alguien distinto. Crea un alter ego tan potente que resulte imposible de ignorar». Así fue como emergió Cantinflas. No era simplemente un seudónimo, era una coraza, un disfraz que le permitía soltar verdades que Mario Moreno jamás podría declarar. Cantinflas era el espíritu del barrio hecho carne. El hombre común que hablaba sin parar, que enredaba los conceptos y parecía no decir nada, cuando en realidad lo cuestionaba todo. Su estética se volvió su sello distintivo. Esos pantalones caídos sujetos apenas por un cordel, la prenda superior descuidada, el pequeño bigote y el sombrero ladeado. Era la parodia viviente de los políticos que hablaban mucho y cumplían poco. Pero su verdadero ingenio radicaba en su sintaxis. Cantinflas se comunicaba mediante giros lingüísticos, inventaba términos y realizaba equilibrismos oratorios que dejaban a todos desconcertados. Y bajo ese torbellino de palabras, se escondían flechas directas contra la corrupción y la hipocresía de las altas esferas. «Ahí está el detalle», se convirtió en su consigna, porque siempre existía un punto específico que los poderosos intentaban ocultar. Los recintos empezaron a rebosar.
La gente aguardaba horas para presenciar al cómico que tenía el valor de burlarse de los intocables. Mario había recuperado su identidad y el poder lo detestaba por ello. Esto nos devuelve a aquella noche crítica de 1939, cuando la tensión estalló. El Teatro Folies estaba a reventar. Cientos de personas compartían el espacio, entregadas a cada ocurrencia que brotaba de Cantinflas. Mario estaba en su mejor momento, improvisando sobre la supuesta eficiencia de las instituciones que, según sus palabras, solo eran eficientes para el saqueo. Las carcajadas eran ensordecedoras. Nadie se percató de que 3 sujetos con vestimenta oscura ingresaban por una de las puertas laterales. Nadie, a excepción de Mario, quien había desarrollado un instinto especial para detectar peligros tras años de hostigamiento. Pero esa noche, el artista estaba impulsado por una mezcla de genialidad y temeridad. El límite entre la audacia y la imprudencia es difuso cuando se tienen 28 años y se cree que la palabra puede mover montañas. Y entonces, lo soltó. En medio de un laberinto de frases sobre magnates corruptos, mencionó el nombre, don Rodolfo Villamizar. El empresario que regía gran parte de la economía capitalina, el mismo hombre que había enviado al emisario 3 años atrás. El nombre que nadie se atrevía a pronunciar. El teatro se sumergió en un silencio que pareció durar una eternidad. De pronto, alguien desde las gradas superiores comenzó a aplaudir. Otros se sumaron de inmediato. En cuestión de segundos, la multitud estaba de pie, ovacionando con frenesí. No era solo risa, era una catarsis colectiva, porque alguien finalmente había puesto nombre y apellido a la opresión que todos sentían. Mario experimentó una vibración de gloria. Pensó que había triunfado, que el respaldo popular lo protegía del poder. Pero al fijar la vista en los 3 hombres de traje, notó que ellos no aplaudían. Al concluir la función, su representante Jacobo lo aguardaba tras el telón, pálido como la cera. «Mario, ¿qué has hecho?», susurró con pánico. «Lo que era necesario», respondió él. «No comprendes. Villamizar no olvida. Hay historias de personas que se cruzaron en su camino y simplemente se esfumaron del mapa». Mario comenzó a retirarse el maquillaje frente al espejo desgastado. Su reflejo mostraba una lucha entre la satisfacción y el miedo, pues sabía que su amigo no exageraba. Había cruzado una frontera sin retorno. «Si quieren venir, que vengan», sentenció. «Ya me cansé de vivir bajo su sombra». Pero Mario ignoraba que las siguientes 24 horas pondrían a prueba cada fibra de su ser. Al amanecer, una misiva apareció bajo la puerta de su vivienda en la colonia Santa María. Sin sello ni dirección de origen, solo su nombre con una caligrafía perfecta, señor Mario Moreno. Al abrirla, encontró una hoja solitaria y una fotografía. Sus manos no pudieron evitar un ligero temblor. «Querido Mario, lo de anoche tuvo su gracia, pero la verdadera partida comienza ahora. Te propongo un trato, 3 funciones más. Si logras seguir invocando mi nombre sin que te detengamos, habrás comprado tu libertad. Pero si flaqueas una sola vez, lo perderás todo, tu carrera, tu prestigio y tu propia vida. La decisión está en tus manos. Nos vemos bajo los focos. R.V.». La foto mostraba a Mario abandonando el teatro la noche anterior, pero el detalle siniestro era un círculo rojo dibujado alrededor de su cabeza, emulando la mira de un francotirador. Durante las siguientes jornadas, Mario habitó en una espiral de paranoia y valor. Cada subida al escenario era un duelo contra el destino. En la segunda velada, el suministro eléctrico se cortó justo cuando pronunciaba el apellido Villamizar. Fueron segundos de negrura absoluta que se sintieron como siglos. Al volver la luz, Mario seguía en su puesto, pero se supo que un operario había sufrido un extraño percance entre los cables. En la tercera noche, una corona de flores apareció en su camerino con un mensaje corto: «Para tu despedida definitiva». Mario no cedió. La audiencia acudía en masas cada vez mayores. Las filas rodeaban las manzanas porque el rumor se había propagado. Cantinflas estaba desafiando al gigante, y cada palabra suya era un triunfo para los humildes. La prensa comenzó a reseñar el fenómeno. Los privilegiados lo repudiaban y el pueblo lo idolatraba. México se estaba polarizando y Mario era el eje de esa fractura. Llegó la cuarta noche, la del plazo final. El teatro estaba tan saturado que las autoridades tuvieron que bloquear los accesos. Afuera, la gente se agolpaba contra los muros para intentar escuchar. Mario se plantó en el escenario y, por una vez, su rostro no mostró la sonrisa inmediata. «Amigos míos», comenzó con una solemnidad inusual. «Esta noche quiero hablarles del valor auténtico.
El público se quedó inmóvil, intuyendo el peso de lo que vendría. ¿Saben qué es ser valiente? No es la ausencia de miedo. Es sentir que el corazón te estalla de temor y aún así dar el paso. Es entender que hay un precio por decir la verdad y estar dispuesto a pagarlo. Mario avanzó hacia el borde del escenario, bajo el resplandor total de los focos. No había refugio posible. Hace 3 años, alguien con mucho poder intentó comprar mi silencio con promesas de gloria. Querían que fuera un bufón para sus fiestas privadas y yo dije que no. Ahí empezó este relato. El silencio era tan denso que se podía sentir la respiración colectiva. Ese individuo se llama. Las luces parpadearon violentamente. Se oyó un grito entre el gentío, pero Mario alzó la voz con firmeza: Rodolfo Villamizar. Y no solo diré su nombre, diré lo que hace. Cómo somete a quienes trabajan para él, cómo maneja a los gobernantes a su antojo, cómo silencia a quien se le opone. Voy a... Van. Un estruendo seco resonó en la sala. El pánico se desató. La gente buscaba las salidas entre gritos de terror. En el caos, Mario terminó en el suelo del escenario, pero no por el impacto de una bala, sino por el impulso de la caída. El proyectil había desgarrado el telón a escasa distancia de él. No fue un error de puntería, fue la advertencia final. Jacobo intentó arrastrarlo fuera de escena, pero Mario se puso en pie lentamente, clavando la mirada en el palco superior donde se había visto el destello. Y entonces, hizo lo más inesperado, sonrió. Esa mueca burlona y desafiante que daría la vuelta al mundo. Ya ven, amigos, dijo al micrófono mientras la calma regresaba a duras penas. Ahí está el detalle. Siempre hay un detalle. Pueden intentar que las balas hablen, pero no pueden matar la verdad, porque la verdad ya no me pertenece a mí, le pertenece a cada uno de ustedes. En ese instante, ocurrió algo prodigioso. Quienes huían hacia las puertas se detuvieron. Empezaron a volver a sus asientos, y un aplauso comenzó a crecer. No era una ovación por un chiste, era un gesto de resistencia, un pacto de unidad. Mario buscó el palco, pero los ejecutores habían desaparecido. Lo que Mario desconocía es que Villamizar había estado presente esa noche, oculto entre la multitud como un ciudadano cualquiera. Y por primera vez, el hombre que controlaba los hilos de México sintió un escalofrío que nunca antes había conocido: el miedo. Miedo a un comediante de barrio que había perdido el temor a morir. Pero el relato no concluyó ahí. Días después, Mario recibió otra comunicación. Esta vez, un niño de la calle se la entregó en mano. El contenido era distinto: has ganado este asalto, muchacho, pero esto es solo el inicio. Has despertado algo en la gente y eso es peligroso para el sistema. Nos veremos pronto, pero ya no como rivales. Tengo una propuesta que te resultará imposible rechazar. RV. Mario no entendía cómo alguien que intentó eliminarlo ahora buscaba una alianza. La aclaración llegó esa tarde cuando un vehículo de lujo se detuvo frente a su casa. No eran hombres armados, sino abogados con maletines llenos de contratos. Villamizar quería financiar su salto a la fama internacional, llevarlo a los grandes estudios de cine, darle el mundo entero en bandeja de plata. El único requisito era que Cantinflas suavizara sus aristas. Nada de política real, nada de nombres propios. Podía seguir siendo el personaje gracioso, pero sin el veneno revolucionario. Es tu pase a la inmortalidad, le insistieron los letrados. Si rechazas esto, morirás en las carpas. Si aceptas, serás una leyenda. Mario los observó en silencio durante un largo tiempo antes de pronunciar las palabras que se recordarían por décadas. La verdadera posteridad no se logra vendiendo el alma, sino siendo fiel a uno mismo hasta el último aliento. Díganle a su patrón que Cantinflas no tiene precio. Jamás lo tuvo y jamás lo tendrá. Los abogados se marcharon en silencio y Mario supo que había tomado la decisión definitiva. Durante los años posteriores, enfrentó censura, intentos de sabotaje y presiones constantes, pero se consolidó como el alma del pueblo. Sus películas cruzaron fronteras, pero siempre bajo sus propias condiciones, sin abandonar jamás la esencia del hombre de barrio que confrontaba al poder. Villamizar nunca volvió a intentar comprarlo, pues comprendió una lección que los poderosos suelen ignorar: hay valores que el oro no puede adquirir y verdades que el miedo no puede sofocar. La dignidad es inquebrantable. Años más tarde, ya siendo una figura icónica en toda América Latina, un cronista le preguntó sobre aquel suceso en el Folis. ¿Sintió miedo? En cada segundo, confesó Mario con sinceridad. Pero aprendí algo: el miedo es como un animal callejero. Si corres, te persigue.
Si te plantas firme, termina por respetarte. ¿Lo repetiría? Mario mostró esa sonrisa única que el planeta entero amaba. Cada día de mi existencia, amigo. Cada día. Porque Cantinflas no fue solo un actor, fue un acto de rebeldía, una prueba de que la risa es un arma más letal que el plomo y que el humor puede derribar muros que la fuerza bruta ni siquiera puede arañar. Y aquella noche en el Follies, cuando un artista popular se enfrentó al sistema y prevaleció, no solo se salvó a sí mismo, sino que enseñó a toda una generación el valor de mantenerse íntegro. Porque al final del día, ahí está el detalle, se puede comprar el silencio de un individuo, pero nunca se podrá silenciar el clamor de un pueblo entero.